Vale, gracias, licenciada. Bueno, a ver, ¿vieron los videos que les dejé posteados? Dígame, Alfredo. No se preocupe, yo entiendo, a veces toca que ir a trabajar y yo lo entiendo. Ok, miren, pues, ¿se acuerdan que vimos la reforma agraria? Que yo les dije que iba a preguntar si se las podía dar, ¿verdad? Como tal. Cuando vimos el tema de expropiación, pues la vamos a ver. ¿Se acuerdan que vimos la expropiación? ¿Quién me da una definición de expropiación? A ver, mis juristas, una definición. Empieza Silvia, a ver qué elementos tiene que tener una expropiación. Primero, después me ayuda Oscar, después Brenda López me va a ayudar también. Bueno, que la propiedad que se va a expropiar sea definida para un bien, un servicio público, un bien social colectivo. Muy bien, ese es un elemento. ¿Quién puede expropiar? A ver, Oscar, ¿quién puede expropiar? El Estado, las municipalidades, los contratistas que estén trabajando para el gobierno, la Universidad de San Carlos. Muy bien, muy bien, los dos los felicito. A ver, hablábamos de qué elementos podían ser expropiados, Brenda. Lick, soy Jennifer Aquino. Jennifer, perdóneme, siempre le digo No se Brenda. preocupe, no se preocupe. Todo lo que son los vegetales, si no estoy mal, es que yo no estuve en la clase pasada. Las tierras no cultivadas, ¿verdad? Tierras ociosas también pueden ser expropiadas, las propiedades, no hay un límite en realidad, incluso se puede expropiar los bienes que se encuentran dentro de un bien, ¿verdad? En un bien inmueble pueden haber menaje de casa y ese también se puede quedar dentro de la expropiación. Licenciada, y así como animales y cultivos también. También se cosechas. Miren, el Qué límite de la expropiación lo vimos en su momento, pero las parcelas no cultivables fueron una de las razones por las que se dio la expropiación en el decreto 900. A ver, vamos a ver, antes de entrar al tema como tal de la expropiación de 1950, del 44-1950, vamos a ir indagando un poco en el proceso histórico, ¿verdad? Entonces, se da en Guatemala en el gobierno de Arévalo y Arbenz. ¿A quién derroca el gobierno de Arévalo? Hagamos memoria histórica. A Jorge Ubico. Muy bien, Jorge Ubico. ¿Cuánto tiempo estuvo en el poder? Híjoles. ¿Cuántos años de dictadura? ¿Cuántos, Oscar? 19 años. 20 años, casi. Muy bien. 20 años de un mismo presidente, quiera que no permite el desarrollo, ¿verdad? Y para que alguien se mantenga tanto tiempo en el poder, también se mueven muchísimos intereses. Acuérdense que el poder, ¿se acuerdan de los elementos del Estado? ¿Se acuerdan de la teoría de frenos y contrapesos? Así es, licenciada. La teoría de frenos y contrapesos hace referencia a que los tres organismos del Estado están supeditados y deben controlarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien ostenta el poder por tanto tiempo? ¿Bajo qué estamos? ¿Será sobre una monarquía? ¿Será que estamos bajo una república? ¿O será que estamos bajo un régimen autoritario? Sí. Bajo un régimen autoritario, licenciada. Muy bien, estamos bajo un régimen autoritario cuando no hay innovación, ¿verdad? Hay cambio. Pues entonces el gobierno de Arévalo viene de un proceso histórico y democrático que es
el derrocamiento de Jorge Ubico, pero Jorge Ubico dice, bueno, vamos a dejar a uno de mis amigos, ¿verdad?, en el poder, o sea, yo me voy porque ya esto está tremendo, entonces vamos a dejar ¿a quién? A Federico Ponce y Baidés. A ver, hágame favor, Juan, de leer la presentación. ¿Quién era este personaje? Federico Ponce Baidés, militar y político guatemalteco, tomó el poder tras la presidencia de Jorge Ubico. Durante su mandato dictó medidas coercitivas contra la ciudadanía, por lo que es derrocado en la revolución del 20 de octubre de 1944. Muy bien, acuérdense que Jorge Ubico dice, bueno, yo me voy de la presidencia, pero dejo a mi amigo, ¿verdad? A mi amigo de toda la vida, Jorge Ponce Baidés. Entonces no hubo un cambio significativo. Y cuando hablamos de medidas coercitivas, hablamos de una censura a la prensa, de una persecución a la ciudadanía, hablamos de la desaparición forzada de muchos líderes en ese momento, estudiantiles y también diplomáticos, ¿verdad? Mucha gente sale al exilio y mucha gente pide protección, como vamos a ver más adelante. Mire, la convocatoria de elecciones generales se da el 11 de junio de 1944, ¿verdad? Cuando se derroca a Ponce y Baidés, se convocó a elecciones que deberían realizarse los días 17, 18 y 19 de diciembre de 1944. A ver, la Constitución actual tiene un freno y un contrapeso muy interesante. Nos dice que en caso de que un presidente quiera prolongar su mandato, ¿quién debe desconocerlo? El Congreso de la República, ¿verdad? El Congreso de la República es el órgano que debe desconocer al presidente en caso de este quiera perpetuarse en el poder. Y además de eso, también la Constitución nos da el tiempo para convocar a las elecciones, ¿verdad? En primera vuelta, si tuviéramos que desconocer a un presidente porque quiera alargar su mandato, encontramos que la primera vuelta debería realizarse entre la primera y segunda semana del mes de septiembre. Y la segunda vuelta 45 días después, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la mayoría absoluta y la mayoría relativa? ¿Sí? Mayoría absoluta es la mitad del cuerpo electoral más uno y la mayoría relativa es de los que participen la mayor cantidad, ¿verdad? Entonces, acuérdense que aquí se convoca a elecciones, ¿verdad? Se convocó a las elecciones presidenciales y los candidatos más populares eran el doctor Juan José Arévalo Bermejo, postulado por los partidos. Aquí hay una fusión de partidos, ¿verdad? Renovación Nacional y Frente Popular Liberador. Y el licenciado como contra, ¿verdad? El licenciado Adrián Recinos, ex embajador en la Embajada de Washington, de parte de la República de Guatemala, ¿verdad? Hay que recordar que el doctor Juan José Arévalo Bermejo era un filósofo, ¿verdad? Y también un impulsor de las ciencias sociales. Él se fue becado a Argentina y él era también militar. Entonces, vamos a seguir analizando la vida y yo les voy a compartir más información sobre él porque creo que nos debemos mucha memoria histórica y recuperar también el tiempo perdido. Se prohibió la publicación de los diarios el Diario de Guatemala y El Libertador. Estos diarios tendían a informar a la población sobre lo que estaba pasando, pero en su momento, con este general Ponce y Baidés, se dan esas medidas coercitivas, ¿verdad? Se da la censura a la prensa. Entonces se cierran estos dos periódicos, el periódico del Diario de Guatemala y El Libertador. Entonces es muy importante que ustedes sepan que era un tiempo de persecución a la prensa, ¿verdad? Pero sobre todo, aquellos que querían organizarse dentro de la sociedad civil. La convocatoria de elecciones tiene como consecuencia la presión se recrudeció, ¿verdad? Cuando Idígoras Fuentes siente que va a perder el poder, ¿él qué hace? En vez de mediar o intentar suavizar, recrudece la fuerza, ¿verdad? Que era lo que hacían los dictadores de la época. Entonces se da la persecución. Los días posteriores se da la persecución a profesionales universitarios, estudiantes, a líderes comunitarios e incluso el doctor Arévalo tuvo que ir a pedir protección
a la embajada diplomática para no ser asesinado, ¿verdad? Que era lo que, acuérdense que, ¿cómo se le llama al cuerpo? ¿Qué tipo de representación de Estado tiene una embajada? Es un Estado sui generis, ¿verdad? Único en su tipo y ocupa un espacio dentro de un territorio determinado. Entonces, si a mí no me pueden detener en una embajada, ¿verdad? Si yo pido auxilio y me quedo en una embajada, no pueden detenerme porque se considera como territorio de ese país, ¿verdad? En la república en la que esté, en este caso en Guatemala. Entonces, por eso se recuerdan que en el conflicto armado interno se habla mucho de la quema de la embajada de España, porque habían personas de Guatemala pidiendo asilo para no ser detenidas e ingresaron a la embajada, ¿verdad? Entonces no podía entrar. O sea, el principio de no intervención limita a los estados a que su fuerza pública no pueda entrar, ¿verdad? Entonces, a esto tuvo que recurrir, en este caso, el doctor Arévalo, para no ser asesinado por el gobierno ¿de quién? De Ponce y Baidés, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, se organizó un movimiento militar que intentaba contraatacar, ¿verdad? La dictadura, el cual se inició en la madrugada del 20 de octubre, en el cuartel de la Guardia de Honor. A la lucha armada se le incorporaron estudiantes, obreros, maestros, profesionales y líderes políticos de la capital. Es muy importante entender que no fue una lucha únicamente militar, sino que hubo la necesidad de que la población y la organización civil saliera y tomara las armas. Esta fue una lucha que se dio en la Guardia de Honor. ¿Saben dónde está la Guardia de Honor? Sí, es un edificio grandote que está ahí por la forma, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver ahí hay muchísima historia de Guatemala. Ustedes pueden pedir el tour si quieren para entrar y conocer un poco más las instalaciones. A veces no sabemos ni qué hemos pagado con nuestros impuestos, ¿verdad? Entonces, después de eso, la rendición de Ponce y Baidés se consumó el día en que este dictador se presenta en la Embajada de Estados Unidos y presenta su renuncia al pueblo de Guatemala, porque no quería ser detenido. Entonces se presenta y bueno, dice, aquí está mi carta de renuncia de la presidencia, que tengan buen día. Es bastante interesante porque vieron cómo de ser un persecutor pasa a ser perseguido, ¿verdad? Es muy interesante. La convocatoria de elecciones generales. La rendición de Ponce y Baidés se consumó ese día en la Embajada de Estados Unidos, en presencia del cuerpo diplomático acreditado en su país, ¿verdad? Asumió el poder una junta revolucionaria de jóvenes, el civil Jorge Taurilio Garrido, el mayor Francisco Javier Arana y el capitán Jacobo Arbenz Guzmán. Es muy importante que ustedes entiendan que a esto se le llama triunvirato, que es la unión de tres grupos que van a ostentar el poder. La junta revolucionaria no ostentó el poder mucho tiempo y lo vamos a ver. Les presento a la Junta Revolucionaria. Perdone, ¿cómo había dicho? Triunvirato. ¿Cómo? Triunvirato. Gracias. Triunvirato. Les presento a las personas que conformaron la Junta Revolucionaria. Aquí tenemos al presidente Jacobo Arbenz Guzmán, aquí tenemos al civil Torelio y aquí tenemos al general Armas, Carlos Armas. La Junta Revolucionaria del Gobierno del 20 de octubre de 1944 al 15 de marzo de 1945. ¿Cuántos meses estuvieron ellos en el poder? 4. A ver, hagamos números. Del 20 de octubre del 44 al 15 de marzo. Octubre, noviembre, diciembre, enero. 5 meses. Muy bien, 5 meses. Se emitieron 89 decretos, los cuales formaron la base para las reformas del país. Se decretaron los principios fundamentales de la revolución. A ver, ¿cuáles creen que fueron los principales logros de ese gobierno, de esa junta revolucionaria? Imagínense, en 5 meses decretar 89 decretos. Es impresionante, la verdad. Es sentar las reformas de un nuevo país. A ver. Licenciada, si no estoy mal,
Perdón que no enciendo la cámara, pero se traba mucho mi internet silenciando. No hay problema. Pero si no estoy mal, entre ellas está el salario mínimo, ¿verdad? Que también... Muy bien, Jocelyn, tenemos nociones de qué pasó en la época. Sin embargo, la fijación del salario mínimo viene con el Código de Trabajo y ese es un logro del gobierno de Juan José Arévalo. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les presento qué pasaba en Guatemala en 1945. Miren, en 1945 se dan, estos son los principios fundamentales que generan la revolución del 44, ¿verdad? Una efectiva separación de los poderes del Estado, porque recordemos que no teníamos esos controles, ¿verdad? No teníamos esa teoría de frenos y contrapesos bien ubicada, porque ahí teníamos a alguien que estuvo 20 años en el poder. La alternabilidad de la presidencia con la prohibición a la reelección es creada por la Junta Revolucionaria del 44. Acuérdense que ¿qué hacían? Las personas que participaban se reelegían de manera constante, ¿verdad? Es un derecho bastante moderno si lo queremos ver y es una medida que se tomó por parte de esta junta y de todos sus asesores para permanecer y restablecer el orden constitucional, ¿verdad? Y la mejora y el progreso de las garantías mínimas. El reconocimiento del derecho al pueblo a rebelarse. Por primera vez los ciudadanos podían organizarse y podían aportar ideas en su comunidad y manifestar si no estaban de acuerdo con el gobierno o con una política. Acuérdense que antes, ¿qué hacían? Quemaban a las personas, ¿verdad? Las desaparecían o las violentaban, todas las cuestiones. Se da la autonomía de la Universidad de San Carlos. Por primera vez encontramos que deja de ser una lucha de los estudiosos, porque acuérdense que antes la carrera universitaria no estaba al acceso de todo el mundo, ¿verdad? Hablamos de 1945, entonces solo unos cuantos grupos determinados tenían acceso a educación, digamos, a terminar la primaria, la secundaria, no se diga llegar a poder optar a una carrera universitaria. Entonces, a la autonomía, también la autonomía de las municipalidades. Se reconoce el gobierno de las municipalidades por primera vez, gracias a la Junta Revolucionaria. Y todos estos logros aún se mantienen. ¿No les parece muy interesante? Se da el reconocimiento de los partidos políticos y los comités cívicos. Antes de conformar un partido político, debe atravesar un proceso de creación a través de un comité cívico y cuando ya lleva cierto tiempo, ya puede llamarse partido político. Ese también es un logro de esta Junta Revolucionaria. El derecho al voto secreto y universal para los hombres alfabetos. Vean, esto es muy interesante, porque acuérdense que ¿cuál es la población que va a la universidad actualmente? ¿Cuántos tenemos acceso a la universidad en Guatemala? Denme un número, un dato, invéntenselo. El 1%. 60%. El 1% de la población va a la universidad en Guatemala. Y es algo que nos tiene que sorprender y asustar en época moderna. Entonces, imagínense en 1945 cuánta gente sabía leer y escribir. Si ahorita estamos en 2022 y va el 1% de la población a la universidad, hagamos números de cuánta gente tenía acceso a ser letrada, ¿verdad? Entonces se establece el voto universal y secreto para hombres alfabetos y el derecho y el voto público y obligatorio de los analfabetos, ¿verdad? Se hace una distinción. Y las mujeres teníamos el voto optativo, ni siquiera teníamos la obligación de hacerlo. Y se da por primera vez el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres. Ustedes van a encontrar en su Código Civil que hay una protección cuando una mujer guatemalteca se casa con un extranjero. ¿Cuál es? ¿Qué es obligatorio hacer en el caso del matrimonio? Celebrar las capitulaciones matrimoniales. Excelente, Jocelyn. Pero ¿por qué no se establece en los hombres? Porque las mujeres guatemaltecas no éramos ni ciudadanas, éramos una cosa. Literalmente éramos una cosa. Que si alguien venía y nos quería llevar, pues nos íbamos, ¿verdad? No teníamos identidad.
Entonces se nos reconoce por primera vez la ciudadanía y se nos da esa protección de las capitulaciones matrimoniales en caso de tener patrimonio, ¿verdad? O sea, parece extraño. No se les hace como extraño a ustedes. Porque ya crecimos con todas esas garantías y con todo, pero acuérdense que son procesos históricos de conquista de luchas, de conquistar derechos al final del día, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el gobierno del presidente Arévalo. El gobierno del presidente Arévalo inauguró una nueva época en la vida institucional del país. Las dictaduras liberales quedaron atrás. La Segunda Guerra Mundial quedó atrás también. Es un proceso muy interesante porque tanto como se firma aquí la paz, el mundo empieza a entrar a un nuevo conflicto. ¿Cuál es este? Se termina la guerra de conflicto, pero ¿qué tipo de guerra inicia? Javier. La nuclear. No, ojalá que no. Esa es la que vamos a vivir. No, ya desde 1960 estaban con eso. Sí, no, la verdad, esperemos que no nos toque vivirla, pero se da el fin de la guerra, digamos, entre Rusia y la Unión Soviética, la ex Unión Soviética y el capital, ¿verdad? Y entra la Guerra Fría, ¿verdad? Cuando hablamos de Guerra Fría, ¿ustedes qué entienden? El poderío que tenía cada país. Exacto, entraron ahora no una guerra física, digamos, enviando hombres, sino una guerra económica, ¿verdad? Sancionándose, intentando que no se pudiera exportar, previendo, ganando partidos políticos, se da la revolución en Cuba, se dan muchísimas cosas. Tienen que prestar mucha atención al proceso histórico que engloba todo, ¿verdad? El presidente Arévalo tuvo la dicha en ese momento de que acababa la Guerra Fría, acababa la guerra física, pero iniciaba la Guerra Fría. Entonces, ¿qué iba a evitar nuestro vecino más grande, al que le somos muy funcionales? Porque somos el Triángulo Norte. Y todo pasa por aquí. Todo lo que llega a su país, ¿qué iba a hacer? Evitar la propagación del comunismo. Como el comunismo se está dando con muchísima fuerza, porque responde a muchas de las necesidades de Latinoamérica. Entonces, se da en México se da la fecundación de las ideas y se dan partidos muy grandes ¿cómo le llaman? Del comunismo. Y entonces, aquí en Guatemala, ¿qué querían hacer? Evitarlo, ¿verdad? Entonces se crea un gran prejuicio por todo lo que sea innovación, ¿verdad? Por todo lo que traiga mejoras o que traiga tintes de ser parte de la Unión Soviética, o como le dicen, de ser de los rojos, ¿verdad? Entonces es bien importante que ustedes entiendan ese proceso histórico. ¿Qué se estaba gestando en el mundo? El inicio de la Guerra Fría. ¿Qué se estaba gestando en Guatemala? El inicio de una nueva época institucional, ¿verdad? Entonces, los logros del gobierno de Arévalo. Uno de los logros más importantes del nuevo gobierno fue la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, conocido por todos como IX. Se decreta el Código de Trabajo. Por primera vez tenemos un Código de Trabajo que toma en consideración al trabajador y no al patrón. Después de eso también se decreta las organizaciones sindicales y de huelga vuelven a tener fuerza, ¿verdad? Acuérdense que en el tiempo de Ponce y Baidés estaban prohibidas, y no se diga en tiempos de Ubico, ¿verdad? Cualquiera que se organizara para mejorar las condiciones de trabajo, ¿qué pasaba? Lo desaparecían y se acabó. Pues por primera vez hay una libertad de sindicalización, de huelga, de poder hablar sobre el tema, ¿verdad? Se da la creación del Banco de Guatemala. Por primera vez Guatemala puede imprimir su propia moneda, por primera vez tiene el control sobre cuánta emisión hay y puede evitar la inflación, ¿verdad? Porque acuérdense qué es la inflación, es mucho dinero circulando, entonces pierde peso, ¿verdad? Pierde calidad, pierde ese poder adquisitivo.
Y ustedes lo escucharán con sus abuelitos, ¿verdad? Que antes con 5 len se compraba, no sé, el mercado de una semana, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi abuelita siempre lo dice, que su casa le costó 800 quetzales. Imagínense cómo era el poder adquisitivo, cuánto valía una moneda, ¿verdad? Y ahora, ¿qué hacemos con 800 quetzales? Entonces, es como muy interesante, ¿verdad? Pero por primera vez, Guatemala tiene su propio banco y tiene la capacidad de ir frenando y controlando. Se da la creación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. Recuérdense que antes no existían universidades privadas, únicamente estaba la Universidad de San Carlos. Entonces se da la creación de la Facultad de Humanidades, de Periodismo, gracias a el gobierno de de Arévalo, de Juan José Arévalo Bermejo. Ok, él estuvo impulsando muchísimo las artes, las ciencias, y con ello se da el paso él pone un paso o un plan en marcha que es el plan de alfabetización, y se colocó el interés rural como prioridad dentro de su gobierno. Por primera vez, las personas del área rural eran el centro de una política pública y no únicamente el centro de una política económica, ¿sí? ¿Entendemos la diferencia entre política pública y económica? Una política, y por si no, pues igual se las explico. Una política económica responde a la economía o al interés nacional de desarrollo, ¿verdad? Mientras una política pública responde a las necesidades de las poblaciones, ¿verdad? La política pública se nutre de los impuestos estatales y la política económica se nutre del presupuesto nacional. Esa es una de las diferencias más importantes. El presupuesto nacional también es parte de los impuestos, recuerden, pero viene de una recaudación más intensa por parte de los órganos. En este caso, del Banco de Guatemala, también de la Superintendencia de Administración Tributaria y del MINF, ¿verdad? El Ministerio de Finanzas Públicas. Ok, la política internacional de Arévalo. Algunos actos de política internacional de Arévalo le crearon enemigos poderosos, ¿verdad? En 1945 se revivió el litigio con Gran Bretaña en relación con Belice. Hemos tenido ese conflicto, imagínense, desde 1945. Y aquella nación envió en su oportunidad barcos de guerra para proteger su colonia, ¿verdad? Gran Bretaña no nos va a dejar ganar tan fácil en el juicio con la Corte Interamericana. ¿Por qué cedimos Belice? ¿Alguien sabe? Por la carretera y el puente de Belice, licenciada. Muy bien, se nos ofreció una carretera que iba a conectar toda la República y nunca se cumplió. Entonces, hasta que ellos o nos construyen la carretera o nos devuelven el país, ¿verdad? Entonces, ese es el litigio que tenemos. Pero hay ahora un problema. Ya no es una colonia, ¿verdad? Ahora es un país independiente y soberano. ¿Y qué hacemos ahí? Ese es el verdadero problema. Le quitamos la mitad del territorio a un país que ya reconocimos como soberano. ¿Podemos hacer eso? O chance no podemos. Chance sí ya perdimos. Entonces vamos a ver cómo lo resuelven nuestros abogados. Se ganó la enemistad de los dictadores Rafael Leonel Trujillo en la República Dominicana y Anastasio Somoza García de Nicaragua, porque el gobierno de Guatemala en el tiempo de Arévalo les da acogida, ¿verdad?, a una legión de jóvenes que pretendía liberar a su país o a sus países, conocidos como la Legión del Caribe, ¿verdad? La República de Guatemala dice, bueno, vamos a acogerlos y les vamos a dar lo que ustedes necesiten para que ustedes puedan liberar a sus países. ¿Qué tan inteligente fue eso? No lo sabemos, ¿verdad? La historia, pues al final determina muchas situaciones, pero vamos ahí. El asesinato del coronel Arana fue uno de los grandes escándalos que tuvo que afrontar. ¿Se recuerdan quién es Arana?
¿Recuerdan quién es Arana? Ya que no están sentados en la misma foto. Arana. ¿Quién es él? ¿Quién es él? El militar. El general Arana, ¿verdad? Y fue parte de la Junta Revolucionaria. Y ahorita ya vamos por el gobierno de Arévalo, ¿verdad? Entonces, el que está aquí, ¿quién es? Arbenz, ¿verdad? Jacobo Arbenz, Turilio y Arana, ¿verdad? Entonces, imagínense que matan en su gobierno a uno de los miembros de la Junta Revolucionaria, pero no es cualquier miembro. Es que este es un chismón de la historia. A ver, ¿a quién matan? Matan a Arana, pero en ese momento era presidente, era ministro de la defensa, Juan José, ¿verdad? No, perdón, era... Ay, miren, el problema más grande debió afrontarlo Arévalo cuando fue asesinado el ex miembro de la Junta Revolucionaria, el coronel Francisco Javier Arana, jefe de las Fuerzas Armadas. Arana, a quien se le mencionaba como candidato para las elecciones de 1950, asumió una actitud de rebeldía contra el presidente, en ese momento que era Arévalo, ¿verdad? Y había ido a recoger ese día armas al chalet de Monrón, que está a las orillas del lago de Amatitlán. El teniente coronel Arbenz, quien era ministro de la Defensa, en consulta con el presidente, decidió capturar armas y pidió su destitución y pedir su destitución al cargo, ¿verdad? En ese caso, que él era el jefe de las Fuerzas Armadas. Pero al momento de la captura se dio un enfrentamiento en el cual murió Arana, su ayudante y el subdirector de la Guardia Civil. Entonces se le acusó a Arbenz de no ser tan diferente, ¿verdad? De siempre, y ahí es cuando encontramos un conflicto, ¿verdad? Y fue a lo que él se tuvo que someter y fue el escándalo más grande de la época, porque vemos involucrado a alguien que después iba también a participar en la vida política. ¿Quién es? El coronel Arbenz, ¿verdad? Estaban sentados en la misma foto. ¿Entienden? Había una relación de amistad. Entonces, cuando vemos ese proceso histórico, también es importante conocerlo. Entonces, aquí se le acusa a Arbenz de no ser tan diferente del asesinato del coronel Arana, se crea una gran especulación. Al final se levantan también los más jóvenes en la Guardia de Honor. También tienen un conflicto muy fuerte en el que ganan las fuerzas del presidente y logran someter a estos muchachos, ¿verdad? Pero se habló mucho tiempo y es importante que ustedes conozcan esta parte de la historia de que había cierto complot político para que ganara las elecciones después Arbenz, ¿verdad? Arévalo. Estamos con Arévalo para que ganara después Arbenz, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes también conozcan esa parte de la historia. Las elecciones de 1950. La campaña electoral para nombrar a su sucesor inicia en 1949. Uno de los candidatos más fuertes era el coronel Jacobo Arbenz Guzmán. El contrincante más fuerte era el general Miguel Idígoras Fuentes, que estaba apoyando por los anticomunistas, es aquí, por los anticomunistas y por los antirrevolucionaristas. Entonces, acuérdense, Miguel Idígoras Fuentes, ¿llega a la presidencia, sí o no? Sí, también llega a la presidencia. Imagínense desde cuándo estaba participando, 1950. ¿Cuándo llega Miguel Idígoras Fuentes? ¿Y con quién? ¿Con el apoyo de quién llega? Con el apoyo de Estados Unidos. Llega con el apoyo de la embajada estadounidense y de la CIA.
pero es muy interesante ver desde cuándo empieza el proceso, ¿verdad? Y quiénes apoyan a Miguel Idígoras Fuentes. Al coronel Jacobo Arbenz Guzmán lo apoyaban los partidos de izquierda, ¿verdad? Los partidos que en ese momento estaban de oposición. Se habla mucho de que a la salida de que había un grupo de partidos políticos y que a su salida crearon el primer partido comunista de Guatemala. A ver, ¿cómo se llamaba ese partido? El Partido Guatemalteco de los Trabajadores. Es muy importante que lo recuerden. El Partido Guatemalteco de los Trabajadores colocó a uno de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad de Guatemala. ¿Quién es? Colón. No. A ver. Hay un busto gigante. No, no me digan que Arzú. Ay, no. No hay ni agua en toda la ciudad, no, por favor. No, el tráfico está colapsado. A ver. Colom Argueta. Colom Argueta fue uno de los mejores alcaldes que tuvo la ciudad de Guatemala. Fue el creador del anillo periférico. El anillo periférico está incompleto. Acuérdense que ¿quién crea la ruta al Atlántico? ¿Quién dice, saben qué? Vamos a crear una carretera para ya no depender de los ferrocarriles explotadores de esta bananera? ¿Quién? Ahorita lo vamos a ver, pero acuérdense que todos estos procesos y todo lo que hemos construido como sociedad viene de una lucha muy profunda, o sea, no viene de, ay, hoy mi bananera decidió que ya no quería estas tierras, ¿saben qué? Usen los campesinos. No, viene de una lucha social y de una conformación, ¿verdad? Arbenz obtuvo la victoria con el 65.9% de los votos. Imagínense cuánta gente fue a votar. Porque se acuerdan que no todos tenían derecho, ¿verdad? Las mujeres no votábamos, era opcional si queríamos. Y los hombres analfabetas lo tenían que hacer de manera pública. Entonces, es algo muy interesante de analizar, ¿verdad? El contexto. Y vamos a ver. El gobierno de Arbenz, ¿verdad? Arévalo nos dice adiós. ¿Y cuáles fueron los logros? Vamos a retomar. A ver, quiero que me digan cuáles fueron los logros de Arévalo. No de Arbenz, de Arévalo. El IX. Muy bien. El código de trabajo. Muy bien. Que puedan votar. Muy bien, excelente. Es que excelente, Oscar. Pues ahora vamos con Jacobo Arbenz, ¿verdad? Arbenz es distinto, pero es muy interesante, porque asume la presidencia el 15 de marzo de 1951. En su discurso electoral había hablado reiteradamente de la reforma agraria y desarrollo económico. Arbenz se proponía romper el monopolio de las empresas estadounidenses, la compañía agrícola United Fruit Company, los ferrocarriles y la empresa eléctrica, ¿verdad? Acuérdense que Guatemala no tenía ni la capacidad de generar su propia electricidad. Ahora tampoco, porque, o sea, ya perdimos y dimos todo en concesiones, pero en su momento no teníamos ni la capacidad de la electricidad. La electricidad era un privilegio en 1950. No estamos hablando de hace mucho tiempo. 1950 está a la vuelta, de verdad. Imagínense que en las casas se alumbraban con leña y con velas. Entonces, la electricidad estaba destinada a esta compañía, ¿verdad? Esta compañía ahora actualmente, ¿cuál es? La United Fruit Company. Creo que es chiquitita o chiquita. Chiquita. La bananera chiquita, que se ha diversificado, ¿verdad? Y ahora no solo es banano, sino aceite de palma africana. Vamos a hablar también del aceite de palma africana, que al final del día, pues, es mucho más dañina que lo que pueda llevar de desarrollo. Y es algo muy importante si ustedes conocen a líderes comunitarios, como hacerles saber que el permitir que se siembre no es precisamente algo bueno para sus comunidades. Bueno, entonces acuérdense que los ferrocarriles de Guatemala tampoco eran para todo el público. ¿Para quiénes eran? Para los bananos. Suena gracioso, pero de verdad eran para transportar bananos.
Entonces, por primera vez alguien dice, bueno, chance y esto no está tan bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, él ofrecía para la generación de electricidad una hidroeléctrica, ¿verdad? Para no depender de los ferrocarriles, la ruta al Atlántico. Y muchos, me imagino que viven por ahí, ¿verdad? Exacto, entonces fue un proyecto que se llevó gracias a Arbenz, ¿verdad? Y luego está un puerto, ¿verdad? El puerto de Puerto Barrios, ¿por qué se llama así? ¿Alguien ha investigado? O saber, solo porque el presidente se llamaba así y dijeron, chance sí, así que se llama. Esto va a ser derecho agrario y ambiental con historia. Es cierto, licenciada. Acuérdense que nos da, ¿cuál es el regalo más importante que nos da este presidente del billete morado? ¿Cómo se llama ese señorcito? Justo Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios, muy bien. El billete morado es Justo Rufino Barrios y nos da la educación laica y se pelea con la iglesia y dice, bueno, hasta que no se vaya la última monja de aquí, yo no me muevo de este muelle, ¿verdad? Y él, o sea, al final lo quitan, ¿verdad? Pero porque no es rentable pelearse con la iglesia. Entonces, viene y él, o sea, sacó a toda la iglesia católica, evangélica, y no había evangélicos. Acuérdense que la iglesia evangélica llega con el conflicto armado interno, porque alguien que era muy, muy, muy dictador era de esa religión. ¿Quién es? ¿Quién trae la iglesia evangélica a Guatemala? Ríos Montt. Ríos Montt trae la iglesia evangélica a Guatemala para que le sirvieran de escuchas, ¿verdad? Porque se adoctrinaba a la gente y le decía que ser un buen cristiano era mantener el Estado. La gente se lo creía y por eso pasaban muchas cosas. Entonces, acuérdense que de ahí viene el término oreja. Entonces es bien interesante y nos debemos mucha memoria histórica y yo los voy a poner a leer un montón. Entonces, Arbenz ofreció esto, ¿verdad? Ofreció construir la carretera al Atlántico para ya no depender de la United Fruit Company para la exportación, pero también ofrece la construcción de un puerto y la hidroeléctrica nacional. Ahora vamos con la reforma agraria. A ver, la reforma agraria se da a través del decreto 900. El decreto 900 es un documento que venía a expropiar las tierras ociosas y aquellos elementos que eran muy grandes, ¿verdad? Por ejemplo, si una parcela no cultivada, ¿cuánto puede ser lo que expropiamos actualmente? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas caballerías son? No más de 45 caballerías. Muy bien, pues imagínense que Jacobo Arbenz dijo, no me parece que, o sea, no, vamos a expropiar y vamos a expropiar bien. ¿Saben qué? Todas las tierras que no están cultivadas van a pasar a ser propiedad del Estado y las vamos a designar a los campesinos. Usted, Oscar, dueño de una mega industria, ¿estaría contento con esa decisión? Me imagino que no. La respuesta es no. Entonces, ahí se empieza a gestar el golpe de Estado para sacar a Jacobo Arbenz del poder, ¿verdad? Y vamos a ver un pequeño video para ponerlos en contexto a ustedes. Yo sé que tal vez ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Se los dejé posteado, pero igual me interesa que lo veamos. Me interesa que lo veamos. Permítanme un segundo, voy a dejar de presentar y así lo podemos ver. Vayan tomando anotaciones de lo que vamos viendo, porque lo vamos a ir discutiendo poco a poco, ¿sí?
ponen esta su tarea. Yo les iba a poner a ver su tarea. No. Denme un segundo. Vamos a entrar a ver el decreto 900. En cualquier forma. Ok, es este. Un segundo. Enfocaremos en la Revolución de 1944, que tras la caída de Jorge Ubico trajo una serie de reformas que beneficiaría a las masas populares, como el Decreto 900. A continuación, les presentaremos una película de la Secretaría de Propaganda del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, que constituye lo que fue su principal propuesta en su mandato, la reforma agraria. Montañas, cañadas y dilatados valles se extienden hasta los confines del territorio nacional. Todas esas tierras pertenecen a ricos propietarios que desde la época colonial han estado explotando al campesino, a quien han convertido casi en esclavo. Ricas potencialmente, todas esas tierras no producen, sin embargo, ni un mísero grano para el alimento del pueblo, debido a que sus poseedores han preferido conservarlas vírgenes e incultivadas, dedicadas única y exclusivamente para efectuar allí sus excursiones de cacería y placer. ¿Cuánto no podrían producir, no obstante, esas extensiones para la alimentación del pueblo guatemalteco si los propietarios, con criterio patriótico, se hubieran decidido a explotarlas convenientemente? ¿Cuánta riqueza desaprovechada allí, en esas hondonadas y en esas planicies que están pidiendo el esfuerzo del músculo vigoroso para producir? Consecuencia natural del antipatriótico abandono de las tierras son estos ranchos pajizos que más parecen pocilgas que albergues para personas, en los cuales los humildes habitantes del campo tienen que pasar la vida para la cual fueron predestinados. El señor latifundista nunca se ha preocupado de mejorar, ya no digamos transformar del todo, esas primitivas construcciones. Es que ha considerado más útil y conveniente que el abandono más grande prive en el campo, mientras él se dedica a una vida de placer, y no ha querido ver en el campesino a un colaborador eficiente, sino únicamente al ser a quien se debe explotar en cualquier forma. Viviendo esa vida, es natural que la miseria impere entre esos hombres, a quienes les es dado contemplar solamente cómo los patronos se divierten aquí y allá sin acordarse de ellos. Esas míseras construcciones no se parecen, sin embargo, a los chalets pletóricos de lujo que aquellos utilizan para vivir, en los cuales todo es felicidad. Pero todo tiene su término en esta vida. Un rayo de esperanza surge para esos hombres con la Revolución de Octubre, que les ofrece paz y bienestar. Esa esperanza se hace realidad cuando llega al poder el coronel Jacobo Arbenz, por cuya iniciativa se elabora en el Congreso de la República la Ley de Reforma Agraria, cuyo decreto 900 le es entregado en sesión solemne al mandatario por una comisión de diputados. Esa ley encierra en su articulado el destino de la patria a la que librará del monopolismo feudal. Se recuerdan que es el monopolismo feudal, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los feudos? Un grupo de personas trabaja para un solo rey, ¿verdad?
y este rey puede hacer con ellos lo que quiera. Entonces sí me interesa que manejemos ese concepto. Vamos a continuar. Esa ley ordena que las tierras ociosas deben ser entregadas al trabajador, al campesino, y será este el que las hará producir para su propio bien y para bienestar de la patria en general. La alegría por la creación de esa ley llega a los campos, y como un mandato de esta, comienzan a formarse los comités agrarios locales, que serán los encargados en el porvenir de la repartición de las tierras. Se efectúan mitines en plazas y vías públicas para instruir a las mayorías acerca del decreto 900. Poco a poco se va haciendo conciencia en el campesinado y este comienza a despertar de su sueño de siglos y a darse cuenta de los beneficios que a todos ofrece la ley revolucionaria. El horizonte del campesino guatemalteco, antes tan oscuro, se ha llenado ahora de refulgente luz. La buena nueva continúa propagándose en campos, aldeas y caseríos, llevada por los propios campesinos a quienes favorecerá. En los ojos brilla una esperanza, y esa esperanza surge también en la sonrisa. Y es que esta ley ofrece a todos la sacrosanta libertad. El ofrecimiento se está haciendo patente, y los campesinos, hasta hace poco explotados por los propietarios de la tierra, por lo cual se han mostrado incrédulos y huraños al principio, sonríen entusiasmados ante la efectiva realización de uno de los puntos del programa de gobierno del presidente Arbenz. Entra en funciones el Departamento Agrario Nacional, cuyos dirigentes se hacen presentes ante los trabajadores que esperan ansiosos la llegada de ellos para recibir los lotes de la finca que ha sido denunciada. Y de acuerdo con la ley, se procede a sortear las parcelas en que se ha dividido la propiedad hasta hoy inexplotada. Acuérdense que recaía en los campesinos el ir y dar Juntamente con otros funcionarios del Departamento Agrario Nacional, llega el jefe de este, mayor Alfonso Martínez, quien marcha acompañado por los futuros propietarios a los campos expropiados para entregar los lotes que ha tocado en suerte a aquellos y tomen posesión definitiva de los mismos. Al propio tiempo que la entrega de las tierras, se les ofrece de parte del Director General de Agricultura y en nombre del Ministerio del Ramo, toda la cooperación necesaria para el cultivo. Esa oferta encierra desde la dirección técnica hasta el detalle más insignificante que el parcelario requiera para el logro de sus afanes. Cuando las distancias son enormes, el avión sustituye al jeep. Es así como el jefe del DAN llega al suelo feraz de Chancol en Huehuetenango. Chancol se encuentra en una extensa llanura fecunda de riquezas que está esperando al hombre desde hace siglos para producir. Es una tierra de altiplano, cuya entraña virgen se abrirá espontánea para recibir la semilla que le permitirá coadyuvar al régimen de prosperidad y bonanza de un pueblo que lucha por su independencia. El pacto de esa independencia entre el hombre y la tierra queda sellado ahora en el estrecho abrazo que se dan el presidente del Comité Agrario Local y el jefe del DAN. Ahora el reparto no se en la fría soledad de los altos, sino en la costa lujuriante. Vean la infraestructura, es muy interesante. Aquí también como allá, la tierra permanece improductiva
mientras el campesino se muere de hambre, abatido por la miseria física y moral. Aquí también el laborante anhela la tierra para cultivarla y salir de esta manera del atraso en que ha vivido durante tantos años. Con esta esperanza, hombres compenetrados de la lucha por su propio destino acuden llenos de responsabilidad a que se les entreguen las tierras. Pero para llegar allí hay grandes dificultades. Ríos, baches, hoyos, zanjas deben salvarse. Y todo se deja atrás en esa marcha incontenible de la ley de reforma agraria que significa liberación. Llena de esperanzas, la señora quita afanosa las basuras del patio de la choza destartalada ante las perspectivas de una nueva vida. Allá en el fondo, la madera aguarda ocupar el sitio que le corresponde en la nueva casa que se construirá en la parcela recibida. Esta casa será diferente del rancho que le dio el patrón para que viviera allí con sus familiares. La finca Concepción es una de las más importantes propiedades del Estado. Importante por su extensión territorial y por la variedad de sus cultivos, entre los que se cuenta la caña de azúcar. Concepción fue denunciada por sus trabajadores, a quienes vemos aquí desfilar en dirección a la Casa del Pueblo, en donde recibirán del Departamento Agrario Nacional los títulos que los acrediten como usufructuarios vitalicios de esas tierras. En alegre camaradería van los campesinos con los alumnos de la ¿Se acuerdan qué es ser usufructuario, verdad? Y es muy, muy importante que ustedes sepan que el Estado, cuando nos da, digamos, cuando expropia y le da a las personas, estas personas no pueden vender, ¿verdad? Un usufructuario nunca es un poseedor, no es un propietario, únicamente es un poseedor, ¿verdad? Por 20 años o más. En este caso es por 50 años, porque al Estado le era muy funcional para que la gente no los vendieran, ¿verdad? Porque el Estado previó que si no lo dejaba por 50 años, ¿qué iban a hacer los antiguos dueños? Intentar comprar sus tierras de nuevo, ¿verdad? Y era legítimo. Entonces, por primera vez, alguien dijo, bueno, vamos a pensar de verdad y no lo vamos a tomar en serio. Entonces, vamos a continuar viendo. Pero sí, con las autoridades agrarias y departamentales y con el pueblo en general, mientras la banda de música local ameniza la marcha jubilosa hacia la meta de sus aspiraciones. Reunidos en la Casa del Pueblo elementos del DAN y miles de trabajadores, se procede a la entrega de las tierras que les ha tocado en suerte. Toman la palabra representantes del alto organismo, un líder campesino, y un miembro del Ejército Nacional, quienes se refieren a la bondad de la ley y al esfuerzo que hace el gobierno de la revolución por llevar el bienestar a las gentes del campo. La ley de reforma agraria, sin el respaldo económico indispensable para hacer producir la tierra, no habría llenado empero su cometido a satisfacción. Pero para lograr esto, interviene inmediatamente el crédito hipotecario nacional, que da crédito a los campesinos para el cultivo de la tierra y para el levantamiento de las cosechas. Y con esto, el panorama del país comienza a cambiar. Ya no vemos aquí las inmensas llanuras de Chancol o las montañas cerradas de la costa. Ante nuestros asombrados ojos surgen grandes plantíos de maíz, cuyos granos se convertirán en alimento del pueblo. Grandes plantíos de trigo, que irá a mover los molinos que se establecerán con el tiempo. Extensiones de arroz y cuantos cereales propios de la región. Y también algodón, para la industrialización que se propone el gobierno del coronel Arbenz como digno complemento de la ley de reforma agraria.
las parcelas con cambiantes verde y oro, que constituyen la esperanza de un futuro mejor para la patria guatemalteca, en las cuales ha quedado el sudor del campesino esforzado y progresista. Ha habido en ellas días de sol y de lluvia, noches de luna, horas todas durante las cuales el trabajador ha dejado allí sus más grandes energías físicas. Y hay en las mismas algo así como un himno de gloria que se escuchará hasta en el más lejano porvenir. Con los sembrados se levantan presurosamente las nuevas construcciones donde vivirán los campesinos y que formarán más adelante nuevos poblados que más tarde serán parte integrante de la división política de nuestro país. La felicidad llega así a todos los pobladores del campo. Esa felicidad se deja ver en la amplia sonrisa de los niños para quienes surge una esperanza en sus vidas antes abandonadas. En las sonrisas de los parcelarios que son ya propietarios de las tierras. Y se siente feliz también este otro campesino entrado en años, que por la miseria en que viviera hasta hoy, casi había olvidado lo que es sonreír. A la distribución de la tierra entre el campesinado ha seguido la creación del Banco Nacional Agrario, que de hoy en adelante será el encargado de ayudar a los trabajadores en el cultivo de la tierra y el levantamiento de las cosechas. Es así como en el 9º aniversario de la Revolución de Octubre, y como un homenaje a la misma, se inaugura esta institución con la presencia de los más altos funcionarios que han coadyuvado a la transformación del agro guatemalteco. Con la presencia del primer mandatario de la nación y de centenares de ciudadanos. En el acto de inauguración tomaron la palabra diferentes personalidades, quienes dan a conocer la importancia efectiva de la ley de reforma agraria y lo que significa para la transformación económica del país. El proceso de la ley sigue mientras tanto su curso ascendente, y es esta ley, juntamente con las demás realizaciones del gobierno de la revolución, como son entre otras la electrificación del país, la construcción de una carretera al Atlántico y la de un puerto nacional, las que complementarán la evolución económica de Guatemala en el porvenir inmediato. Guatemala camina victoriosa hacia un futuro de paz, de libertad y de progreso. Ok, vamos a discutir lo que vimos. ¿Qué pasa con todas esas reformas? ¿Creen que todo el mundo en Guatemala está contento con esas reformas o puede que no? Claro que no, Lisa. Pues de eso se deriva también que hay un principio de no intervención. ¿Se acuerdan que lo hablábamos? Pero la CIA hizo un programa muy interesante y que espero que ustedes busquen, que no se queden solo con la anécdota que yo les conté. Acuérdense que la CIA también tuvo intervención y crearon una radio en la que se hizo creer a la población que había comunismo en Guatemala, porque estábamos en un proceso histórico muy interesante, ¿verdad? ¿Cuál era la Guerra Fría? Entonces se da esa intervención, se da ese mensaje subliminal. ¿Creen que lo vivimos con la CICIG de nuevo o chance no? Chance solo pasó en esa época. Chance no está tan lejano de lo que creemos. ¿Será que funcionan igual los aparatos del Estado que antes? ¿O hay mucho que cuestionarnos? ¿Será que no pasó algo parecido con CICIG? ¿Se acuerdan que ya no sabíamos quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos? Así es, licenciada. Pues es muy interesante porque al final del día, a veces porque desconocemos nuestra propia historia, repetimos los errores y lo repetimos de manera constante.
y nos debemos el saber quiénes somos. Entonces, es importante que también veamos este decreto, ¿verdad? Pues le da tierra a los campesinos, expropia las tierras ociosas, o sea, tierras que no estaban siendo útiles para nada más que para diversión de unos pocos, ¿verdad? Al final se estaba cumpliendo la finalidad del Estado, pero se da un proceso muy interesante que es ver y contrarrestar, ¿verdad? Tenemos mucho para analizar. A ver, ¿quién quiere compartir lo que ha entendido hasta el momento? ¿Les está pareciendo interesante, no tan interesantes? ¿Ya sabían algo? ¿No sabían nada? ¿Tenían nociones de por qué nos dan el 20 de octubre para descansarlo? Tal vez no. Licenciada, realmente es bien interesante toda la historia y a veces la desconocemos, ¿verdad? Por falta que no tenemos el hábito de la lectura. Pero sí es bien interesante todo lo que Jacobo Arbenz inició durante esos 10 años de primavera, creo que le llamaron a esa época, pues porque hubo tanto beneficio, tanto para los campesinos como para los indígenas, los ladinos, cualquier persona, ¿verdad? Y profesionales, estudiantes y todo eso. Entonces, pienso que sí es bien, bien importante. Realmente miramos cómo estaba construido nuestro país anteriormente, que no existían esas carreteras como pudimos ahí, los puentes de madera, tenían que jalar los vehículos con algo, a veces los jalaban con una yunta de bueyes, porque así pasaba también. Entonces, es bien, bien interesante y todo lo que Jacobo Arbenz inició, esa finca Concepción que era de caña también, ese lugar que se llamaba Choncol, que era del altiplano, que era un lugar muy bonito, muy productivo, ¿verdad? No sé si me imagino que sí existe, ¿verdad? Pero no lo habíamos oído mencionar. Entonces, sí, realmente la intervención de Jacobo Arbenz fue muy, muy buena, licenciada. Muy bien, pues ahora vamos a ver un poco más a profundidad de qué se trataba ese decreto 900, ¿verdad? Espero que ustedes estén tomando nota, que no se queden solo con lo que estamos discutiendo aquí en clase, busquen información. Yo igual les voy a estar subiendo lecturas, vamos a tener ya como más intensidad en el estudio, vamos a estar recuperando memoria histórica, creo que es algo que muchas veces no tenemos, ¿verdad? Ese hábito de hablar también. Creo que cuando empecemos a desmitificar la política y nuestra participación en ellos, vamos a poder recuperar esos espacios, ¿verdad? Y el poder hablar nos permite reconocer, ¿verdad? Pero más importante el saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Las primeras décadas del siglo XX encuentra a Guatemala con una población de aproximadamente 3 millones de habitantes, de los cuales el 70% vivía en áreas rurales. Más de la mitad de la población era indígena campesina. El poder político lo monopolizaba una minoría liberal de la élite, anclada en el mundo rural que fundaba su poder en la raza, la riqueza, el parentesco y en la exclusión de las mayorías. ¿Recuerdan que ustedes me comentaban que ya habían leído La Patria del Criollo, verdad? ¿Se acuerdan muy bien de la estructura colonial que crearon? De cómo necesitaban la imagen de los independencistas para decir que, pues les presento a las familias más poderosas de la República de Guatemala en una foto. Entonces, esa necesidad incluso de crear patrones coloniales hasta la fecha es muy, muy importante romperla para poder construir. O sea, ¿por qué queremos ser algo que no somos? ¿Por qué queremos crear o por qué no aceptamos lo que somos? Y es lo que pasó ¿se acuerdan que les dije del convenio 169? Que las comunidades no se reconocieron como indígenas y entonces la mina siguió operando. Pues esa estructura, cuando nosotros empecemos a reconocernos, vamos a empezar a romper todos esos patrones desde la conquista, ¿verdad?
tienen que ir como en su cabeza aislando toda la historia. No exigía ni la libertad de asociación ni la libertad de prensa. En octubre de 1944, un movimiento cívico compuesto por estudiantes, maestros y trabajadores se articuló con sectores modernistas de las Fuerzas Armadas. El día 20 triunfó la revolución y comenzó una etapa histórica conocida como la Primavera Democrática. Con la revolución se amplió el electorado al establecer el voto secreto y obligatorio masculino para mayores de 18 años alfabetizados y el voto optativo y secreto para las mujeres alfabetizadas. A los varones analfabetos se les otorgó el voto optativo y público. La libertad de prensa fue declarada. Además, se declaró punible todo tipo de discriminación. Se declararon inexpropiables las tierras ejidales y comunitarias. Si bien constituyeron reivindicaciones importantes, quedaba pendiente un pedido de larga data en la sociedad rural, la reforma agraria. El candidato de Unidad Nacional, Coronel Arbenz, pronuncia conceptuoso discurso en el que enfoca realísticamente los múltiples problemas de las comunidades indígenas, de las unidades de producción y de la ciudadanía en general, proponiendo soluciones que tienen por base la reforma agraria democrática como fuente de prosperidad y bienestar para todos los guatemaltecos. Un campesino del departamento del Quiché traduce el discurso del candidato a la lengua quiché a los campesinos que desde lejanos rincones llegaron para tomar parte entusiasta en la 11ª concentración de la Alianza Popular Arbencista. En las elecciones de 1950, Jacobo Arbenz, uno de los militares protagonistas de la Revolución de Octubre, resultó electo presidente con el 68% de los votos. Durante su mandato se llevó a cabo la reforma agraria. El decreto 900 estipulaba que toda tierra no cultivada de fincas particulares de más de 672 acres sería expropiada, así como la tierra ociosa de fincas de 224 a 672 acres, siempre y cuando menos de 2/3 estuvieran cultivados. Podría ser en almohada. También se estipulaba la parcelación total de las fincas estatales. Mientras las fincas particulares serían dadas en particular o arriendo vitalicio, las estatales solo serían dadas bajo el sistema de arriendo. El objetivo era evitar que los viejos terratenientes recuperaran las parcelas distribuidas a los campesinos. Los beneficiarios fueron dotados también de semillas, ganado y herramientas para la producción, así como acceso al crédito. La reforma se llevó a cabo a través de los comités agrarios locales. En ellos, los campesinos peticionaban las tierras y eran los comités los encargados de fallar en los litigios. La reforma buscaba generar nuevas relaciones de producción, dejando en el pasado las prácticas tradicionales en las cuales trabajadores sin tierra sufrían del trabajo forzoso y casi gratuito. La entrega de tierras y los aumentos salariales ampliarían el poder de compra de los campesinos y se emplearía el mercado interno. Al mismo tiempo, se avanzaba sobre el latifundio y la propiedad tradicional, los cuales eran percibidos como la causa del atraso y las injusticias sociales. Un proyecto nacionalista y una profunda reforma agraria en un país como Guatemala, en el cual la United Fruit Company controlaba estancias y los medios de transporte, no podía evitar chocar contra los intereses de esta compañía. En un contexto marcado por la Guerra Fría, la reacción prendió en Occidente. La CIA prestó apoyo a la vieja oligarquía para recomponer el sistema de dominación prerrevolucionario, orquestando y financiando el golpe de Estado que el 27 de junio de 1954 derrocó a Jacobo Arbenz y puso fin a la Primavera Nacional Reformista. Acusado de comunista, Jacobo Arbenz se defendió diciendo que la reforma agraria había sido el pilar de su campaña. ¿Qué alcance tuvo el decreto 900? Entre 100.000 y 138.000 familias campesinas fueron beneficiadas con tierras. Estamos hablando de entre el 30 y 40% de los trabajadores que no las poseían. Casi 884.000 hectáreas fueron transferidas. Las haciendas afectadas fueron más de 1.000. Tuvieron que pasar 26 años y 7 gobiernos para igualar la cantidad de tierras distribuidas durante los 18 meses en que Jacobo Arbenz ocupó la presidencia. Tras el golpe de Estado, la ley de reforma agraria fue anulada.
Más de la mitad de las hectáreas expropiadas fueron devueltas a sus antiguos propietarios. La contrarreforma se firmó sobre la sangre de muchos beneficiarios. Entre 2.000 y 5.000 campesinos fueron ejecutados. El proceso nacional reformista, abierto en Guatemala en 1944 y profundizado en 1952 con la reforma agraria, junto con la Revolución Cubana en 1959, devinieron en parteaguas en la historia de América Latina. La intervención de Estados Unidos en el derrocamiento de Jacobo Arbenz constituye el primer caso en el cual Norteamérica avanzó sobre la autodeterminación de los países de la región, argumentando la defensa del occidente cristiano y democrático frente a la amenaza comunista. Este es el preludio de lo que se repetirá en las décadas siguientes en los países de América Latina y que tendrá como protagonistas a las Fuerzas Armadas de la región, que dotadas de la doctrina de la seguridad nacional, llevarán a cabo las más crueles violaciones a los derechos humanos y que en el caso particular de Guatemala constituyó un genocidio. Ok, ¿vieron todo lo que pasó? ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que hubiera la misma repartición? Entonces, es muy importante que veamos el proceso histórico y que también entendamos todo lo que ocasionó y todo lo que al final del día se intentó. Y a veces no funciona, ¿verdad? A veces sí, a veces no, pero lo importante es que conozcamos nuestra historia. La siguiente semana vamos a ver el tema de la contrarrevolución. ¿Quién fue el que toma el poder después de Jacobo Arbenz con la salida? ¿Se recuerdan que Estados Unidos bombardeó la ciudad de Guatemala? O sea, no fue que él dijera, bueno, voy a renunciar porque me están haciendo presión. O sea, hubo un bombardeo y es parte de nuestra memoria histórica el que tengamos que conocer eso. Entonces, no solo se nos fue bombardeado, también se hizo muchísimo coco wash, ¿verdad? Existían redes de transmisión de la CIA donde se decía que Jacobo Arbenz es comunista. E incluso les puedo decir algo, mi abuelita piensa que Jacobo Arbenz es comunista. O sea, imagínense el nivel bajo el que estuvieron sometidos, ¿verdad? El nivel de presión. Creo que es exactamente lo mismo que bajo el que nosotros estuvimos sometidos con el caso CICIG, ¿verdad? No sabíamos quién era bueno, quién era malo, si al final todo era igual o no. Entonces, es bien importante que conozcamos. Aquí hay una referencia bibliográfica, si ustedes quieren buscar. Igual, busquen más información, no se queden solo con lo que yo les doy. Y vamos a ver la siguiente semana la contrarrevolución. Como dato interesante, Jacobo Arbenz es quetzalteco, por si alguien más también es quetzalteco. Es el hijo de un sueco con una guatemalteca. Entonces ahí lo tienen para que ustedes analicen. Con razón era bien guapo, licenciada. Sí, era guapo, la verdad. Entonces tienen como tarea leer sobre el tema. Les dejé un libro, vean los videos, analícenlos, porque la siguiente semana vamos a hacer una guía de trabajo en clase y si me la entregan de una vez en el periodo. Entonces vean estos videos, empápense del tema y vamos a ver la siguiente semana la contrarrevolución y qué pasó después con Guatemala. Muy bien. El libro está muy bonito, licenciada. ¿Les gustó? Qué bueno que les haya gustado. ¿Algún comentario? ¿Algo que las haya hecho pensar? Tal vez no, tal vez sí. Cuéntenme, para que cerremos ya. Sí, licenciada, lo penoso y lo triste es que después de que se les dieron las tierras a todos los campesinos, se las tuvieron que quitar otra vez, ¿verdad? Entonces eso es lo que suena mal, porque ellos ya estaban ilusionados y contentos de que ya eran dueños de sus propias tierras, ¿verdad? Y que se las hayan otra vez quitado, sí. Y algunos no solo se las quitaron, sino que también los mataron, decía el video, ¿verdad? Acuérdense que no siempre se medía por la paz de, ay, bueno, devuélveme mis tierras, no. Vamos a hablar sobre las masacres que hubieron en Guatemala. Hay muchísimas y es muy importante que entendamos que el proceso de la violencia no siempre la entendemos y estamos muy acostumbrados porque somos una sociedad muy violenta, que difícilmente entiende qué es democracia y que cree que el vivir en conflicto es algo normal y natural. Entonces vamos a ir analizando
y vamos a ir desconstruyendo también nuestra historia para que cuando sean las próximas elecciones, el siguiente año, espero que ustedes hagan células de discusión con sus amigos y que digan, bueno, chance este partido, chance no. Acuérdense de quién es el órgano más importante para la transformación, el legislativo, ¿verdad? Entre más diverso sea, mucho mejor, porque puede generar algún cambio. Pero si todo es homogéneo, si todos son iguales del mismo, veo difícil un cambio o una transformación. Entonces, para mí ha sido un gusto. Voy a pasar a asistencia. Ya vi que no está Irmita. ¿No saben qué le pasó? Fíjese, licenciada, que a ella la acaban de operar. Ay, dígale que ahora tiene de tarea para entretenerse, ya que está, me imagino que debe estar guardando reposo. Dígale Sí. que yo unos videos para que ella aprenda sobre la reforma agraria. Muy bien, licenciada. Dígale. Ok, vamos a ver. Jennifer Lisset, aquí. Presente, Lick. Ok, Kevin Osvaldo. Presente, Lick. Juan Raimundo. Presente, licenciada. Oscar Augusto. Presente. Alfredo Cucul. Eder Escobar. Eder no está, ¿verdad? Silvia Verónica. Sí, licenciada. Irma tampoco está, ¿verdad? Jocelyn Janet.